The Cloud. Hola a todos, buenos días. Más una vez estamos acá con una consultora certificada capitalista consciente y también miembro de la red de consultores Conscious Business Network. Alexandra Infante, bienvenida. No, gracias, Tomás. Gracias por la invitación. Bueno, una cosa, has trabajado mucho bajo de tu metodología, con otras metodologías, en proponer y apoyar las empresas a implementación de propósito, descubrir el propósito y pasar el propósito de una manera accionable, ¿no? Con todas las relaciones, con todos los stakeholders. Cuéntame un poco, primero, ¿cuál es el gran reto de descubrir un propósito? Y luego, ¿cómo lo planteamos a las relaciones con todos los stakeholders? Sí, buenísimo. Gracias, Tomás, por la pregunta. De hecho, son grandes retos y hoy en día muchas empresas están en este proceso de transformación, ¿no? Entonces nos encontramos con muchos clientes que ya internamente han hecho algún propósito o quieren hacerlo, ¿no? Y llegamos y tienen este propósito larguísimo, ¿no? Y nosotros decimos, no, hay que ser accionable, ¿no? Entonces entramos a la empresa y comenzamos a explorar, a hacer encuestas, a reunirnos con las personas, ¿no? Porque el propósito no solamente nace de una persona, sino de todos, no más que todo en empresas en marcha, ¿no? Entonces, hemos logrado trabajar con muchísimas en reacomodar el propósito, más que todo, porque normalmente nos llegan clientes que ya están en eso, ¿no? Pero a veces ver qué palabra usar, ¿no? Hacerlos cortos, que realmente se entiendan, que se interioricen, ¿no? Pero el reto más grande que hemos encontrado en las consultorías que hacemos, que muchas veces ya tenemos clientes que tienen un propósito, pero no saben cómo hacerlo accionable, ¿no? Entonces se queda en las paredes, ¿no? Como un eslogan de marketing, todo el mundo se llega al nivel de que todo el mundo ya lo conoce, ¿no? Entonces lo conoces, pero ahora, ¿qué hago con esto, no? Que es la gran pregunta que muchos clientes nos hacen, ¿no? Ya tengo el propósito, está lindo, ¿no? Conecta con las personas, pero ¿qué hacemos luego, no? Y creemos muchísimo en la importancia de no solo vivirlo con los clientes, que creo que es lo más común que se hace, o con los trabajadores, sino con todos los stakeholders de la empresa. Yo siempre digo que el propósito es como el alma de la empresa. Entonces esta alma es quién soy, ¿no? Y quién soy debo ser con todos, no solamente con un grupo, ¿no? Entonces, de hecho nosotros desde Ikigai trabajamos muchísimo en hacer este propósito accionable y que se comience a vivir con los diversos stakeholders, ¿no? Y que no se creen programas como solitarios, ¿no? De responsabilidad social que tengan solo un foco, sino hacer programas con la comunidad que conecten con el core del negocio, con quién soy, ¿no? Y que generen negocio también, ¿no? Y desde ahí conectar, ¿no? Y todos esos programas son demasiado diversos, distintos, ¿no? Depende del estado de la empresa también. Sí, fantástico. Yo creo que siempre hay una pregunta clave, ¿no? Vas a empezar una acción, un proyecto, una tarea, una iniciativa. La pregunta es, ¿eso avanza mi propósito o no? Muchas veces ponemos una cantidad tan grande de acciones de sostenibilidad, pero justamente apenas para un compliance, ¿no? Para cumplir que tengo que tener, pero sin mirar si eso realmente mejora mi relación con stakeholders, si está en favor de mi propósito, si es todo parte del alma del negocio, ¿no? Y cuanto más fuerza eso tiene, más fuerza tienen los empleados de la empresa, ¿no? Fantástico eso. Comentaste también, muchas empresas ya tienen propósito. Ahora, para tener un propósito y el propósito realmente avanzar en todas las relaciones, hay un elemento muy importante que es liderazgo. ¿Cómo manejas este tema? ¿Cómo manejas este punto, no? Porque toda una empresa consciente empieza a partir del líder. De nada sirve un propósito sin un líder, ¿no? Sí, exacto. De hecho, nosotros hemos trabajado con distintas empresas temas de liderazgo también, ¿no? Porque no es solamente que normalmente muchas empresas, y los que nos deben estar escuchando, tal vez están en ese estado, ya tengo el propósito, ¿no? Y está bien hecho, ¿no? Pero si no involucramos a los líderes, ¿cómo nos aseguramos que realmente se viva el propósito, ¿no? Porque el propósito se vive en las decisiones difíciles, ¿no? En esas decisiones que a veces tienes que ajustar un poquito o limitar un poquito algo que normalmente te ha llevado al éxito, ¿no? O decir, no, es tomar esas decisiones que a veces nos da miedo tomar y quien los toma son los líderes. Entonces, si el líder no tiene claro el propósito y no tiene claro sus no negociables, nunca vamos a tener una empresa con propósito, ¿no? Entonces, realmente esa interiorización y que puedan ellos
tenerlo en su chip de toma de decisiones es demasiado importante, ¿no? Porque es la única manera que se dé, ¿no? Porque al final los colaboradores pueden vivirlo, pueden quererlo, pero si su jefe les dice que no, no lo van a hacer, ¿no? Y si su jefe no lo hace, ellos tampoco, ¿no? Entonces, hemos trabajado con algunos líderes de empresas, ¿no? Distintos talleres para interiorizar, para que ellos puedan incorporar en su chip el propósito, ¿no? Que es algo fundamental. Sí. Y una cosa interesante, ¿no? Muchas empresas ponen el propósito, a veces muy largo, la gente no se recuerda, pero hay un tema importante que comentaste. ¿Cuáles son los puntos no negociables? ¿No? Y Exacto, sí. no es apenas lo que hay que cumplir la ley, que hay que seguir las reglas. Los no negociables es cuando empiezas a avanzar en los no negociables de la conciencia, ¿no? ¿Qué no es aceptable por parte de nuestro negocio? No, cumplir las leyes es obvio, ¿no? Pagar los impuestos es obvio. Eso no, ni siquiera entra en la categoría no negociable. Entonces, eso es algo muy interesante. Y eso me lleva a más una pregunta, los propósitos son distintos, la gente, las personas son distintas, el entorno es distinto. ¿Cómo manejar la diversidad cuando empieza un proyecto de propósito? Sí, de hecho, lo que a nosotros nos ha funcionado muy bien es conocer profundamente a la empresa, ¿no? Y no solamente desde la mirada del dueño o de los trabajadores o de los clientes, sino desde todas las miradas, ¿no? Entonces esa profundidad nos permite también escarbar todas esas cositas que hacen especial a la empresa, que la hacen única, ¿no? También nos ha pasado un montón que nos entrevistamos con dueños de empresas, ¿no? Y la primera pregunta es, ¿por qué creaste esa empresa? Y nos dicen, para hacer plata. Pero comienzas a escarbar y te dicen, no, Sí, yo tenía un sueño cuando era chico, ¿no? O mi hermana tuvo esta necesidad y yo quise ayudarla, entonces se me ocurrió esta idea, ¿no? Entonces, es escarbar, en verdad, de distintas sí, maneras, ¿no? Hay distintas metodologías que podemos aplicar, ¿no? Pero al final es llegar a lo profundo y ahí en lo profundo, por más que tal vez si nos están escuchando empresarios que dicen, bueno, yo creo mi empresa para hacer dinero, ¿no? mm, Siempre al fondo hay una razón sí, trascendental. Y ahí está el propósito, ¿no? Ahí está el sí, propósito, ahí está la magia, que mm. al final hace que la gente se levante todos los días y diga, queremos hacer esto, ¿no? Resolver este problema, generar esto, ¿no? Entonces, creo que ahí está lo especial, ¿no? Entonces, si Sí, alguno quiere empezar, ¿no? Es preguntar la trascendencia, ¿no? Eso sí. profundo, que todos los tenemos, por más que algunos digan, no, yo soy frío, ¿no? O no soy consciente de eso, está ahí. Sí, y Sí. yo creo que ese es el gran reto, ¿no? Porque Ujú. la diversidad es tan grande y los proyectos tienen que ser casi a la medida, ¿no? A cómo contesta los stakeholders para darle más dirección o menos dirección. Y una cosa que es interesante, muchos empresarios piensan, no, empecé para ganar dinero. No, creías que podrías ganar dinero porque viste una oportunidad de hacer algo mejor, algo Exacto. que te apasiona. Yo sé que yo puedo, es mi talento, yo puedo ser mejor. Entonces, ¿cómo realmente lo hiciste mejor? Te ganaste la plata, ¿no? Y muchas veces la gente entra en una burocracia y todo este tema y se pierde la conexión con el origen. Yo creo que comentaste que el propósito tiene que ser vivido en todas áreas. Los líderes tienen que volver a reconocer cómo empezaron y reconocer el propósito. La plata es consecuencia. Y todo eso siempre pasa a la medida, es fantástico. Sí, Eh, y sí. un tema que me acabo de acordar, que algo es algo muy importante, que nos funciona súper bien, es trabajar con el propósito personal. Porque Sí, detrás de todos esos líderes, dueños de empresas, colaboradores, hay un propósito personal y resuena con el de la empresa, ¿no? sí, Ha sido impresionante. Muchas veces trabajamos, o sea, la primera parte es interior, ¿no? Porque ¿cómo voy a hacer que conectes con un propósito de una empresa si no conectas con el tuyo, ¿no? Y te lo has sí. olvidado, lo has dejado de cuando eras joven, ¿no? Nos pasó también con una empresa que hicimos también un taller de propósito personal con los líderes y a uno le salió mucho el tema de la familia, ¿no? Y él me decía, ¿cómo conecto esto con el negocio? Y yo le Sí, digo, pero el negocio que ustedes brindan va directo a mejorar la vida de las familias del mundo, ¿no? sí, Y desde ahí, o sea, los ojos le brillaron, ¿no? O sea, sí, era cómo resuena desde lo que es él, lo que es para él importante y cómo lo puedes traer a la empresa también, ¿no? sí. Creo que eso es fundamental. Ah, fantástico. Y yo creo que la metodología que utilizas también, Ikigai, para permitir que el propósito personal
esté presente, ¿no? Yo creo que hay muchos empresarios que son capitalistas conscientes, inconscientes, y a partir de un ejercicio como este se puede volver a estar más consciente de su propósito personal y cómo eso refleja en el propósito de la organización. Muy Exacto, bien. sí. Y justo lo que hablamos hace un ratito del diseño a la medida, también hay muchas empresas que nos buscan que a veces tienen miedo porque no conocen. Es un tema Sí. nuevo, ¿no? O sea, por lo menos en la universidad a mí no me lo enseñaron, ¿no? Yo me reúno con algunos empresarios que me dicen, esto nadie me enseñó, a mí me enseñaron a rentabilizar, ¿no? Valorar a Sí. los accionistas, ¿no? Entonces, hay mucho miedo también, ¿no? O dicen, esto puede ser muy caro, ¿no? Y de hecho, ahí va nuestro diseño a la medida, ¿no? Porque realmente escuchamos al cliente qué necesita, no le ofrecemos cosas que al final no necesita, ¿no? Y las empresas están en distintos estados. A veces hay una empresa que, si recién está empezando, lo más valioso es que entiende el valor, ¿no? Ir de la Sí. mano, ir avanzando, ¿no? Y acompañarlos en todo ese proceso tan importante que es esa transformación, ¿no? Que se da de a poco, ¿no? Yo también, hace unos años, cuando escuchaba esto, no era lo que me habían enseñado, ¿no? Poco a poco ya fui aprendiendo, ¿no? Pero es un Sí. proceso de acompañarnos, ¿no? Exacto. Wow, fantástico. ¿Cómo pasa? Los minutos pasan muy rápido cuando la Sí. conversación es muy interesante. Dejo aquí una invitación a los que nos escuchen, que si tienen alguna duda, alguna curiosidad, alguna pregunta de lo que hablamos acá, para que volvamos y exploremos con más profundidad algunos de estos temas, que por favor dejen los comentarios en las redes sociales y volvemos acá, Alexandra y yo, para explorar un poquito más y contestar las preguntas. Alexandra, muchas gracias y espero que nos veamos pronto, ¿no? Sí, gracias Tomás por la invitación. Muy buen espacio. Gracias. Chao. Chao.